Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Tal vez el mundo no ha tenido tantas tensiones como en los 2 últimos años. Una pandemia, la recuperación de la economía, las inflaciones más altas en la historia reciente del mundo, las tasas de interés disparadas, una guerra, por si fuera poco, y ahora soplan vientos de recesión. Colombia y la región no han sido ajenas a esta dinámica y tratar de entender lo que está pasando no es sencillo, pero hay una visión que nos puede ayudar mucho, la de los inversionistas y quienes manejan activos. BlackRock es una financiera y empresa de inversiones estadounidense con sede en Nueva York. Es considerada como una de las empresas de gestión de activos más importantes del planeta y tiene operaciones en buena parte de los países del globo. Ya tiene 10 años de operaciones en Colombia, conectando el capital de sus clientes con inversiones en empresas, proyectos de infraestructura y fondos de pensiones. Nos acompañan hoy el doctor Diego Mora, es el Country Manager para Colombia y Centroamérica, y el doctor Axel Christensen, que es director de Estrategia de Inversiones para América Latina. Les doy la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Carlos, por invitarnos. Encantados de estar por acá. Claro que sí, Carlos, aquí estamos. Arranquemos por las fáciles. Ayúdenos a entender un poco y a dimensionar qué es BlackRock. Cuando uno habla de BlackRock, ¿de qué está hablando, doctor Christensen? Bueno, efectivamente somos un gestor de inversiones, también un gestor de riesgo. Somos una casa que tiene presencia global y también un fuerte foco en los mercados locales. Tenemos presencia en más de 35 países, incluyendo varios en la región, en América Latina y por cierto, en Colombia, como señalabas, hace 10 años. Ok. Doctor Mora, ¿qué ha pasado en estos 10 años de BlackRock en Colombia? Claro, Carlos, y si me permites, quisiera complementar un poco lo que estaba comentando Axel y tal vez hasta atreverme a contradecirte, porque esa no es tan fácil. Yo creo que mi mamá todavía no entiende muy bien qué es lo que yo hago. BlackRock es un gestor global de activos, es un asset manager. Y ese es un concepto que para muchos, probablemente de los que nos están oyendo, es un concepto un poquito extraño. Pero un asset manager y una manera de entender qué es lo que hace BlackRock es que le ayudamos a todo tipo de inversionistas a invertir sus ahorros para alcanzar sus objetivos financieros, ¿ok? Los inversionistas nos confían sus ahorros para invertirlos, dependiendo de lo que nos digan en qué los invirtamos, con el objetivo de nuevo de alcanzar bienestar financiero, alcanzar sus objetivos financieros. Y la segunda parte que describe un poco lo que hace el gestor de activos, como tú lo ilustrabas en las palabras iniciales, es tomando esos recursos, se invierten esas platas en proyectos y en empresas, tanto en deuda como en el equity de los proyectos y de las empresas, con lo cual al final se termina generando un círculo virtuoso de generación de empleo y de crecimiento económico, con un impacto real en las economías, y más adelante probablemente vamos a ver ejemplos claros de cómo lo hacemos en Colombia. Y lo último que hacemos, y también tenemos ejemplos en Colombia, tiene que ver con acercar el mundo de las inversiones a todo tipo de inversionistas. De nuevo, el ejemplo de mi mamá, a quien amo con todo mi corazón, y que todavía tiene dificultades en entender qué es lo que yo hago. La idea es que ese mundo de las inversiones, que parece lejano y difícil de entender para el grueso de las personas que no viven en este mundo financiero, pues la verdad es que tiene que ser mucho más cercano. El mundo de las inversiones tiene que estar al alcance de todo tipo de persona, porque todos necesitamos alcanzar ese bienestar financiero, y parte de nuestra misión y parte de lo que queremos hacer es eso, acercar ese mundo de las inversiones a todo tipo de inversionistas. Listo, ahora vamos un poco con lo que hacen ustedes acá en Colombia. Doctor Axel, ayúdeme a entender un poco qué es lo que pasa en el mundo hoy y sobre todo mirando un poco la región y cuál es el impacto que tenemos. Estamos hablando de una recesión, pero en Colombia estamos hablando de que vamos a crecer casi al 8 al final del año, y entonces uno dice, aquí hay algo en la ecuación que no me está cuadrando. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo y cómo nos está impactando en la región y particularmente en Colombia? Claro que sí, y veo que ya comenzamos con las difíciles entonces. Efectivamente, estamos en un proceso de transición muy marcada. Tú señalabas que la economía colombiana, así como también otras economías en el mundo, van a ver tasas de crecimiento respetables este año, pero reflejando también todo el proceso de recuperación luego de la pandemia. Las economías globales han comenzado a reabrirse, a levantar las restricciones que nos impuso la pandemia, y en ese reinicio estamos observando tasas de crecimiento
bastante elevadas. Pero al mismo tiempo, junto con ese crecimiento, y Colombia no ha estado exento a eso, hemos también observado niveles de inflación muy altos. Muy por encima a lo que estábamos acostumbrados a ver, muy por encima de cuáles son los objetivos de inflación que suelen ponerse los bancos centrales. Y en ese sentido han tenido que comenzar a poner en práctica políticas, acciones como para traer de vuelta la inflación, y lo hacen subiendo las tasas de interés, y en ese esfuerzo precisamente van poniéndole un freno a esa actividad económica, tanto así que las proyecciones para el próximo año son bastante menos alentadoras. El crecimiento en la región mucho más bajo, incluso algunos países anticipando una recesión, es el caso de Chile, por ejemplo, y en el caso de Colombia un crecimiento casi nulo el año entrante, evidenciando, ¿no?, una pérdida del dinamismo del reinicio y el efecto de esas altas tasas de interés que buscan frenar la inflación, que también ha acompañado ese mayor crecimiento. Doctor Mora, entonces en este escenario, ¿cómo estamos viendo el tema de inflación en Colombia? Sí, yo creo que, como bien mencionabas, Carlos, es importante poner el tema de inflación en Colombia en contexto de lo que está pasando en la inflación a nivel mundial. El fenómeno de inflación colombiano no es un fenómeno aislado, hace parte de lo que está pasando a nivel global, y como bien hacía alusión Axel en sus palabras iniciales, este es un fenómeno inflacionario que tiene que ver mucho con variables de oferta que comenzaron con unas restricciones de cadenas de producción en la pandemia, que se exacerbaron con los temas de la guerra en Ucrania, que tienen que ver con las restricciones en la fuerza laboral en buena parte del mundo, que tiene que ver con un cambio en los patrones de demanda de las personas en general, pasando de demandar muchos servicios ahora a demandar muchos bienes en medio de una economía que está de nuevo restringida en su habilidad de proveer todos esos bienes. Son todas variables de oferta que demoran en ajustarse. Por lo tanto, estos esfuerzos de los bancos centrales, que se enfrentan a una disyuntiva complicadísima de necesitar controlar inflación y sobre todo necesitar controlar expectativas de inflación, pensando en el bienestar y en la estabilidad económica de largo plazo. Esto va a llevar a una desaceleración económica para llevar, la verdad, a unos niveles que se encuentren más cercanos a la capacidad de oferta de la economía en general, pero la inflación no va a lograr controlarse hasta que la oferta logre superar todas estas dificultades que acabo de mencionar, y esto es un tema que va a demorar meses, años. Por lo tanto, y respondiendo a la pregunta, no solamente en Colombia, sino a nivel global, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con unos niveles de inflaciones más altos, probablemente no tan altos como los que estamos viviendo hoy en día, pero definitivamente más altos a los que estábamos viviendo en el mundo prepandemia. En ese orden de ideas, doctor Axel, estaríamos en un escenario que los economistas llaman de estanflación, o sea, crecimiento muy bajo o incluso recesiones, pero manteniendo unas inflaciones muy altas. Creemos que es una situación más bien temporal. Estamos viendo, como bien señalaba Diego, un mundo que está intentando recomponer algunos de los problemas de restricción de producción o restricciones también a los mercados de trabajo que han incidido en mayor inflación. Pero los bancos centrales no se están quedando de brazos cruzados y están haciendo, digamos, lo necesario como para reducir la inflación a niveles más acorde con una situación de mayor estabilidad de precios y estabilidad financiera hacia adelante. Entonces, vamos a ir superando lentamente, porque no son soluciones sencillas de implementar, para ir reduciendo inflaciones, pero a niveles que van a ser visiblemente mayores a las que estábamos habituados pre-pandemia. Luego, una vez que ya podamos estabilizar a niveles más bajos de los actuales, los bancos centrales van a tener nuevamente espacio para ya volver a poner en la mira la posibilidad de activar más crecimiento económico. Entonces, esta inflación no debiese ser una situación permanente de la economía global y menos de la colombiana, sino que más bien en una situación transitoria, no breve, puede extenderse por varios meses o incluso digamos más de un año, pero que eventualmente se supera, ¿no?, una vez que estos inconvenientes de restricción de oferta se vayan solucionando.
Eso es un poco la visión que tenemos de mediano plazo hacia adelante. Gracias, doctor Axel. Doctor Mora, en el caso de Colombia, digamos, nosotros traemos un viento de cola que nos ha impulsado el crecimiento este año y tenemos como una especie, entre comillas, de blindaje. La guerra está lejos, pero digamos el tema del petróleo, el tema del carbón nos han servido de escudo frente a lo que ha venido pasando y ha pasado también con otros países de la región, el caso de Brasil, el caso incluso del mismo Chile con algunos de sus productos como el cobre. Sin embargo, esta tensión global por el conflicto, por el aumento de las tasas, está llevando a la recesión. El mismo Banco Mundial decía que los bancos centrales están llevando a la recesión global por el aumento de las tasas. ¿Usted cree que vamos a llegar a un punto en donde los bancos centrales van a tener que decir, bueno, aquí ya paremos porque nos vamos a llevar la economía por delante? Carlos, sí. Va a llegar un momento en el que, de nuevo, en este momento los bancos centrales a nivel global, y tal vez hoy el Banco Central de Australia comenzó a dar señales de querer ese Banco Central disminuir su ritmo, ¿verdad?, de política contractiva monetaria. Los bancos centrales a nivel mundial están muy concentrados en la inflación, contener la inflación, levantar tasas de interés para contener la inflación. Y esto sin lugar a dudas con el objetivo de anclar las expectativas, pero con una consecuencia clara en el andamiaje económico. Y va a llegar un momento en el que el impacto económico va a ser material y va a ser evidente, y va a ser cuando nosotros estamos esperando los bancos centrales tengan que desacelerar esos ritmos de alzas en las tasas de interés para evitar impactar en demasía el andamiaje económico de sus respectivas economías. Definitivamente va a llegar un momento en el que se van a enfrentar a esa realidad y van a desacelerar. Hay tres fuerzas en este momento que están como en una puja importante por llamar la atención dentro de la agenda. La inflación, las tasas de interés, pues para poder contrarrestar esa inflación y obviamente la amenaza de una gran recesión en el planeta. En ese cóctel, ¿cómo se están moviendo las inversiones? Ustedes que manejan los activos, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Y lo pregunto porque en Colombia el crecimiento ha estado muy jalonado por el consumo de los hogares, pero la inversión debería tener un papel mucho más protagónico en el crecimiento de la economía en los próximos años. Frente a este escenario, ¿qué está pasando con las inversiones, doctor Axel? Bueno, como señalas, está esa tensión, ¿no? Por un lado, los bancos centrales, como bien decía Diego, muy enfocados en controlar la inflación, inflaciones muy altas a las que estábamos acostumbrados a ver, pero al mismo tiempo, de ahí la tensión, ¿no?, de cuidar de no aplicar en demasía fuerza esa solución que no ponga en riesgo la actividad económica. Y en ese entorno, los inversionistas tenemos que tomar decisiones, tenemos que, de alguna manera, ser capaz de mirar más allá del efecto inmediato de esa tensión, inflación, crecimiento. Y es aquí donde hay varios elementos que creemos importante tomar en cuenta. Hay procesos estructurales en marcha. Estamos viendo, por un lado, cómo la globalización se está rediseñando. Estamos empezando a observar, ¿no es cierto?, la aparición de bloques, de regiones de mayor actividad de comercio frente a una realidad mucho más globalizada, quizás de algunos años atrás. Ver qué oportunidades eso presenta. Por ejemplo, la cercanía de algunos países de América Latina, incluyendo Colombia, a centros de consumo importantes, como el caso de Estados Unidos, presenta oportunidades. Otra tendencia de largo plazo que le prestamos atención respecto a cómo mueve la inversión es el cambio climático y la transición financiera asociada a ella. Y en ese sentido, sectores de energía, sectores de tecnología están ofreciendo a los inversionistas, por un lado, retos importantes. La transición climática lleva consigo un replanteamiento respecto al consumo, por ejemplo, de combustibles fósiles, algunos de los que mencionabas, Carlos, como son el petróleo y el carbón, pero al mismo tiempo presenta oportunidades en cuanto al desarrollo tecnológico, en el uso, por ejemplo, de baterías, en el uso de tecnologías que permitan retirar carbono de la atmósfera, que se pueden
desarrollar como fuentes importantes de retornos a esa inversión que se está persiguiendo. Entonces, es un mundo que presenta desafíos más allá del corto plazo, estructurales de naturaleza, que combinan, por cierto, retos, pero al mismo tiempo ofrecen oportunidades de inversión. Gracias, doctor Axel. Doctor Mora, ¿cómo está viendo un poco usted aterrizando esa versión de la inversión en el mundo en este contexto, en una región como Colombia, los países centroamericanos o América Latina en general? Yo creo que los inversionistas, y Axel lo mencionaba, ¿no? En este momento, a nivel global, en términos generales, lo que estamos viendo es una subponderación hacia renta variable en el corto plazo, disminuyendo el riesgo en los portafolios ante los escenarios actuales de alzas en tasas de interés, manteniendo una sobreponderación más hacia largo plazo. Y con respecto a la deuda emergente, nos mantenemos lo que se conoce como market weight, es decir, de acuerdo a la exposición que cada inversionista tenga en su benchmark. Y ahí entra en juego mucho el caso a caso. Entra mucho en juego lo que los inversionistas de renta fija global llaman el valor relativo. Es decir, ¿qué tanto siento yo que me está pagando invertir en un bono de un país X versus los riesgos inherentes a esa economía, comparándolo con lo que me están ofreciendo en otras partes del mundo? Y en ese sentido, y aquí Axel probablemente me complementa, que está mucho más de cerca de estas conversaciones de portafolios, lo que sí hemos visto es que los movimientos en tasas recientes en nuestros mercados pues han hecho ver atractivos desde el punto de vista de valoración, ¿verdad? Parecen atractivos desde el punto de vista de valoración nuestros activos, con el supuesto de que se van a mantener de verdad las políticas macroeconómicas saludables para, por ejemplo, controlar este tema de los déficits gemelos que son comunes en muchas de nuestras economías. Axel, no sé si de pronto ahí complementas algo. Claro, Diego, especialmente en un mundo donde hay poca visibilidad, ¿no? Particularmente en la renta fija, estos últimos años hemos estado más bien expuestos a muy bajos rendimientos. Los tipos de interés van en alza, por cierto, pero desde niveles muy bajos. Para aquellos que buscan oportunidades de mayor rendimiento, hemos estado viendo en la deuda de los países emergentes, incluyendo, por cierto, América Latina y Colombia, oportunidades que estamos analizando con esa óptica muy selectiva, muy de caso a caso, como decía Diego, tomando en cuenta los riesgos propios de cada país, donde hay situaciones macroeconómicas más saludables, donde vemos, por ejemplo, que este mejor escenario reciente para materias primas se expresa en tipos de cambio más estables. Todo eso, se conjuga en el análisis de en qué partes del planeta, en qué regiones queremos destinar una mayor parte de ese flujo de inversión. Entonces, estamos mirando nuevamente esa combinación, ¿no? Cuánto es el rendimiento que podemos conseguir, pero desde la óptica de los riesgos también que uno asume, tratando de buscar el mejor equilibrio entre ambas variables. ¿Qué tanto ha pesado? Obviamente venimos de una pandemia y a Colombia le pasó una cosa particular que en algunos países también ha sucedido, y es la pérdida del grado de inversión. ¿Qué tanto pesa eso a la hora de decidir invertir en un país o finalmente, de alguna manera, entre comillas, como dicen ustedes los expertos, está descontado? Doctor Mora. Yo creo que la calificación termina siendo una consecuencia más que un driver. Al final, lo que los inversionistas terminan analizando es la capacidad de pago de los inversionistas, de los deudores, para cumplir con sus obligaciones. A menos que el portafolio tenga alguna restricción de inversión. Hay algunos portafolios que solamente permiten invertir en países grado de inversión, por ejemplo, pero salvo esa restricción, en general lo que los inversionistas suelen ver es el que hay debajo, ¿verdad? Y es la capacidad de pago y el valor relativo, de nuevo, que ofrecen las tasas actuales versus ese análisis de capacidad de pago. Luego,
Desde cierto punto, la respuesta del economista típica depende. Si estamos hablando de un inversionista que se ve reflejado, que se ve restringido por estos temas de restricciones sobre los bonos en los cuales invertir y solamente puede invertir en grado de inversión, claramente Colombia está siendo calificada por debajo del grado de inversión por 2 de las 3 calificadoras más importantes del mundo, a un grado de inversión por una de ellas. Pero probablemente ya está en el precio, está descontado, siguiendo tus palabras, para inversionistas que tienen unos horizontes de inversión y unas posibilidades de inversión con mayores grados de libertad. No sé si el doctor Axel quiere comentar algo sobre el tema del grado de inversión. Bueno, efectivamente, como señala Diego, las clasificaciones de riesgo son importantes. Probablemente la más importante es la que determina si se es grado de inversión o se cae bajo de ella, porque afecta la posibilidad de algunos inversionistas de mantener en sus carteras este tipo de instrumentos. Ahora, los mercados suelen anticiparse. Típicamente las ¿no es cierto? Consideraciones, ¿no? De las clasificadoras suelen venir después de que el mercado ya ha venido incorporando a precio a la situación de variación de parámetros financieros que precisamente, gatillan ese cambio en la clasificación. Así que a la pregunta ¿cuánto está en precio? Mucho de eso. La verdad que los inversionistas que miran en el mundo emergente suelen combinar emisores que están en grado de inversión con algunos que sin estarlo ofrecen rendimientos más atractivos. Ciertamente es el caso de América Latina, así que no debiese ser una sorpresa para una parte importante de ese grupo que tiene a la deuda colombiana dentro de sus objetivos de inversión. Seguimos con las tensiones. Estábamos hablando ahora de todo el tema de la inflación y la recesión, pero en materia de inversión, y ustedes por favor me corrigen si digo algo que no sea cierto, hay 2 variables que empiezan a tener un mayor peso en este momento, sobre todo en los países emergentes. Las tasas de interés que están al alza, pero también la tasa de cambio, el dólar. El dólar y los activos se vuelven un poco más atractivos en unos países donde obviamente hay una mayor devaluación. ¿Qué tanto están pesando esas 2 variables a la hora de decidir frente a qué invertir y cómo invertir? Doctor Mora. Son 2 variables que terminan estando muy relacionadas, Carlos. Al final, las tasas de devaluación en el largo plazo terminan obedeciendo a las diferencias de tasas de interés que se pagan en los diferentes países, ¿verdad? Si la tasa de interés en un mercado desarrollado como los Estados Unidos, la tasa de interés del dólar está al alza, se vuelve una moneda con unas tasas de retorno para los inversionistas en este tipo de activos más atractivos, con lo cual sucede lo que ha venido sucediendo en los últimos meses y es un fortalecimiento del dólar, no solamente frente al peso colombiano. Lo hemos visto en todo el mundo, lo hemos visto con las tasas del euro, lo hemos visto con la libra esterlina. Entonces, de nuevo, son fenómenos que no están descorrelacionados, por el contrario, están muy, muy ligados. Y en este sentido, la fortaleza del dólar es un fenómeno que mientras continúan estos alzas en las tasas de interés tan claras y tan previamente notificadas, digámoslo así, por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es difícil luchar contra esa fortaleza del dólar. No sé, Axel, por tu lado, ¿cómo puedas complementar? Sí, claro que sí, Diego. Efectivamente hay, ¿no es cierto?, una relación muy importante. Como señalabas, Carlos, un ajuste cambiario hace a los ojos del inversionista extranjero más atractivos, ¿no? Los precios de los activos, eventualmente el monto a considerar cuando está analizando un proyecto de inversión. Al mismo tiempo, el alza de tasa de interés afecta el costo de financiar esa compra, de aplicar, ¿no es cierto?, recursos financieros a esa inversión. Entonces, los inversionistas todo el tiempo están mirando cómo, voy conjugando ambas variables y tiene efectos muy notorios. Por ejemplo,
toma un mayor interés, por ejemplo, la inversión en aquellos sectores que sean generadores de divisas, es mucho mayor atractivo en este momento en países en América Latina y por cierto en Colombia, de inversión en actividades de exportación. ¿Cómo me puedo beneficiar de alguna actividad que va a generar, ¿no es cierto?, ingresos en dólares que, digamos, los pueda, comparar con estructura de costos en moneda local. Entonces, hay oportunidades en esta situación, pero al mismo tiempo tengo que revisar qué condiciones de financiamiento voy a tener que tomar en cuenta toda vez que los tipos de interés están más altos. Entonces, está, ¿no es cierto?, ese análisis, ese equilibrio que hace que los procesos de inversión no sean nada de sencillo, pero al mismo tiempo, permite incorporar esta multiplicidad de variables al momento de tomar tan importante decisión, Carlos. Claro, de acuerdo, porque además si voy a invertir en dólares puedo encontrar un activo relativamente atractivo, pero si al final del día esos ingresos son en pesos, pues tampoco de pronto va a ser muy eficiente la ecuación. Efectivamente. Ahora, los mercados son bastante eficientes en llevar esas visiones de mercado, de dónde van los tipos de interés, hacia dónde van las monedas, a los precios. Entonces, en la medida que el precio de esa inversión, el activo que estoy considerando, ya ajustó a ese nuevo escenario, eso permite que de alguna manera este proceso de inversión siga su curso, siga en marcha. Entonces, lo importante es que tan rápido los precios pueden ir ajustando. Hay mercados que ese proceso es más rápido, los mercados públicos, ¿no? Los activos que se transan día a día en las bolsas de valores. Hay otro tipo de activos en que ese proceso de ajuste de precios es más demorado, es más lento. Típicamente lo que ocurre con los proyectos de inversión, por ejemplo, en infraestructura o la inversión en sectores de bienes raíces. Entonces, dependiendo un poco de esa velocidad, Carlos, vamos a ver mayor actividad en la inversión o una actividad que se pueda tomar un poquito más de tiempo en la medida que tarde un poco más ese ajuste de precios. Se están dificultando mucho los cierres financieros y quiero amarrar esa pregunta a un escenario de hace unos años lo que veíamos era mucha liquidez en los mercados. Hoy hay liquidez también en los mercados. ¿Cómo se ajusta ese cierre financiero a la liquidez hoy en los mercados, doctor Axel? Bueno, efectivamente, estamos viendo una restricción mayor a la liquidez. Precisamente es un resultado de subir los tipos de interés. Comentábamos, ¿no?, que la inflación que estamos viendo más alta a la que estábamos habituados a ver, tiene como raíz muy importante estas restricciones de oferta. Ahora, no está, tampoco ausente los factores tradicionales que alimentan la inflación, que vienen por el exceso de demanda, que a su vez suele estar alineado, ¿no?, ajustado a mayor exceso de liquidez, mayor acceso a financiamiento. Y es precisamente en ese aspecto que los bancos centrales están actuando, en ir trayendo hacia abajo la demanda para que pueda, nivelarse a esa producción restringida por todos estos efectos de pandemia, de guerra, etcétera. Y en ese esfuerzo la restricción también se hace patente en la liquidez. Precisamente teniendo impacto en lo que señalabas, en que algunos proyectos en el margen, no todos, pero algunos que estaban ahí, ¿no?, en el límite de poder financiarse con esta nueva realidad de tasa de interés, no empiezan a haber cierre. Pero eso es precisamente lo que están buscando los bancos centrales, es en ajustar esa demanda que está por encima de las capacidades productivas que la economía puede, solventar en este momento. Uno de los sectores más importantes que en donde Colombia tiene gran atención es el tema de infraestructura, doctor Mora. Y ustedes han sido unos jugadores muy importantes con los fondos de deuda que han venido estructurando para apoyar el desarrollo de estos proyectos. ¿Qué está pasando con la infraestructura en el país y un poco qué tracción vamos a tener el año entrante cuando esto se va a desacelerar profundamente? Oiga, Carlos, yo voy a ser como los políticos.
políticamente incorrecto. No, le voy a responder su pregunta, pero antes voy a responder otra que no me preguntó porque me la había preguntado antes. Bien, hágale. Me había preguntado acerca de la presencia de BlackRock en Colombia. BlackRock está completando este año 10 años. Una presencia de la cual, un hito del que nos sentimos muy orgullosos en estos 10 años. Han pasado una cantidad de cosas. Lanzamos el primer ETF en Colombia, que es el ICOLCAP, el Fondo de Acciones Colombianos más grande a nivel mundial, con un tamaño bien importante. Lanzamos esta plataforma de infraestructura y voy a responder un poco su pregunta también, pero ya tenemos dos fondos de infraestructura que recogen platas principalmente de inversionistas institucionales, fondos de pensiones. Al final, estos fondos de pensiones nos representan a todos los 18 millones de colombianos que tenemos nuestros ahorros en ellos, y los invierten en la deuda de proyectos de infraestructura, y ha sido una experiencia muy positiva para el país. Y más recientemente hemos hecho un esfuerzo grande de acercar el mundo de las inversiones listando unos ETFs de exposición internacional en la bolsa colombiana, y seguramente vamos a hablar más de ello más adelante. Pero ya respondiendo la pregunta, hombre, yo creo que el marco institucional que tiene Colombia en infraestructura es algo de lo que nos tenemos que sentir particularmente orgullosos. Yo tengo el privilegio de recorrer algunos de los países de la región y compartiendo con otros colegas míos que también son responsables por otros países. Hombre, el marco institucional que tiene Colombia es increíble. No tenemos, en un momento en el que se necesitan políticas contracíclicas para echar a andar la economía ante un escenario de una inevitable desaceleración económica, Colombia no tiene que salir a inventarse un programa de infraestructura, crear las leyes, crear los proyectos y echarlos a andar, porque ese paso inicial ya se dio. Ahora se trata de darle continuidad y se convierte sin duda alguna en una política contracíclica con un impacto económico directo, generación de empleo muy importante. Entonces, sin duda alguna es un diferenciador, y seguimos viendo una fortaleza importante en este sector. Doctor Axel, ¿cómo está viendo, ya un poco más aterrizando desde la parte internacional y ese contexto global, a Colombia frente a sus pares en la región y frente al apetito que pueden tener los inversionistas en el mundo? ¿Qué papel estamos cumpliendo hoy como Colombia? Bueno, lo señalabas, Carlos, Colombia en este momento en el corto plazo está destacando como un país que ha podido ser más resiliente frente a los desafíos de ir dejando atrás, ¿no?, este esfuerzo o digamos, impulso de reinicio y mantener cierto, digamos, actividad, digamos, más marcada hacia adelante. Eso lo pone en una situación más destacada frente a otros países que han visto sus economías más seriamente afectadas. Eso, por cierto, entonces, digamos, en la mirada de donde hay crecimiento, por lo pronto en el corto plazo hay un interés interesante, digamos, de buscar de manera selectiva, vuelvo a reforzar, no de manera indiferenciada, sino que de manera muy, digamos, atenta a qué oportunidades, pero que también qué tipo de retos cada tipo de sector o industria pueda presentar. Al mismo tiempo, conscientes de algunos desafíos que presenta la economía. Diego mencionaba los déficits gemelos. Eso ciertamente, digamos, genera cierta preocupación en la medida que, digamos, todavía se tiene que resolver algunas dudas respecto a cómo se pretende, digamos, ir resolviendo a una situación que a la larga aumenta la dependencia, ¿no?, de la economía colombiana de seguir, digamos, teniendo que mantener su situación fiscal y de cuenta corriente financiada con recursos externos. Entonces, hay una mezcla, como, digamos, suele ser el caso también para otros países en la región, donde estamos identificando claras, digamos, oportunidades en sectores que están presentando un crecimiento por encima de lo que se observa en el resto de la región, pero conscientes de que Colombia tiene que atender algunos puntos más frágiles, como es la situación de digamos, de déficit, que
si bien en este momento se ven relativamente equilibradas, pero frágiles, ¿no? Frente a eventuales embates externos que el mundo ya nos ha dado prueba de que están ocurriendo mucho más frecuentemente de lo que estábamos habituados a ver. Solo para claridad, déficits gemelos son el déficit fiscal más el déficit de cuenta corriente, que es lo que nos está apretando mucho. Exactamente, es precisamente lo que señalas. Muchas gracias por la aclaración. Es un déficit, por un lado, que el gobierno no es capaz de generar suficientes recursos para financiar sus gastos, déficit fiscal, y que por otro lado, igual que en los hogares, Colombia está gastando como país más de lo que ingresa y por lo tanto esa diferencia la tiene que buscar financiar con recursos externos, el déficit de cuenta corriente. Ambos, si bien se pueden sostener de manera temporal, particularmente después de una crisis tan importante como fue la de COVID, para una adecuada salud financiera macroeconómica del país hacia adelante, se deben buscar resolver, tanto lo fiscal como en la cuenta corriente, como señalábamos. Gracias, doctor Axel. Doctor Mora, volvamos un poco a lo que ustedes, BlackRock, hacen en Colombia, y se lo pregunto por dos cosas. Una, la operación que tienen hoy, estos fondos de infraestructura, lo que están manejando actualmente, pero ¿cuáles son esas oportunidades que se pueden ver en Colombia hoy a nivel de inversión? ¿Dónde están viendo ustedes como esas estrellas en el firmamento que podrían, como dicen los pelados ahora, sacarla del estadio? Ahí me parece muy importante, Carlos, hablar sobre el concepto de la diversificación. Los portafolios, y no solamente los portafolios de los inversionistas colombianos, ¿ok? Los portafolios de buena parte de los inversionistas persona natural a nivel global suelen estar muy concentrados en instrumentos de cash, ¿verdad? Lo guardan en la cuenta de ahorros, en la cuenta corriente y en el mejor de los casos en un fondo de deuda de corto plazo en el banco, digamos, en el cual tienen sus cuentas. Y eso está muy bien si el objetivo es pagar la cuota inicial de una casa que la va a tener que pagar en 6 meses, ¿verdad? Si tiene una necesidad de liquidez en el corto plazo, sin duda alguna, esos recursos tienen que estar invertidos en algo muy seguro, con muy baja volatilidad. Ahora, si lo que estamos buscando es un objetivo de pensión, por ejemplo, o educación a largo plazo, hay que poner esos recursos a trabajar. Y la evidencia nos muestra que mantener esos recursos en caja tiene un costo de oportunidad muy alto. Y en ese sentido, de nuevo, el concepto de la diversificación es importante. ¿Cómo? Va a depender de cada inversionista, va a depender de las preferencias de cada uno, pero en general va a pasar por incluir diferentes clases de activos. ¿Cómo? Hombre, meterle renta variable local, meterle renta variable internacional, meterle también algo de renta fija internacional, meterle exposición a monedas extranjeras como el dólar, en las proporciones que sean adecuadas al riesgo de cada inversionista. Y en ese sentido, lo que hemos hecho en BlackRock en el último año ha sido un listado de 9 instrumentos, se llaman ETFs, Exchange Traded Funds. Son fondos negociados en bolsa que permiten exposición a activos internacionales en la bolsa local, teniendo la misma operatividad que cualquier acción local, comprando, por ejemplo, un instrumento que le da exposición a tesoros de muy corto plazo, por lo tanto es como si estuviera comprando exposición al dólar directamente, o otro ejemplo, con una sola operación comprar, tener exposición a las 500 principales acciones del mercado accionario de los Estados Unidos, el índice Standard & Poor's 500. Entonces, yo creo que tener ese concepto de diversificación es importante, y en ese sentido, abrirse a dejarse asesorar es clave, y abrirse a abrir su portafolio a otras oportunidades de inversión es fundamental. Bueno, ya vamos a ir redondeando esta conversación, y pues obviamente tengo 2 preguntas obligadas. Una que es muy general en la región, pero pues obviamente aquí lo estamos viendo más de frente, y son todas las reformas que se están adelantando en los distintos países. Hoy en Colombia pues tenemos la reforma tributaria que está pues liderando el gobierno, y ya anunció para el año entrante una reforma pensional y una laboral.
en otros países como en Chile y demás han también avanzado en algunas reformas, unas fallidas, otras no tanto. ¿Qué está pasando con las reformas que se están dando en la región y eso qué tanto apetito o no le pone a un inversionista, doctor Axel? Bueno, efectivamente, y esto es parte integral de lo que todo inversionista global va incorporando en su análisis. Y la verdad que las reformas que estamos viendo en América Latina son reformas que los gobiernos, digamos, piensan que tienen que dar curso para atender demandas de sus electores, demandas sociales, mucho en América Latina buscando, por ejemplo, mejores estándares con respecto a servicios, ¿no? Pero no es solamente América Latina, aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde estoy basado, también el gobierno ha puesto en agenda una serie de reformas que apuntan, por ejemplo, a cómo incorporar la inversión necesaria para hacer frente a mayores demandas en los servicios y también para hacer frente a lo que mencionaba con anterioridad respecto a la transición climática. Entonces, el punto, Carlos, es que las reformas no son procesos ajenos a nuestros inversores. Lo que sí es importante entender cuáles son los objetivos que buscan alcanzar, entender digamos, los trade-offs, es decir, toda reforma trae consigo los beneficios que persiguen, por cierto, pero también costos asociados. En el caso de una reforma tributaria, por ejemplo, la mayor recaudación que busca el gobierno suele también tener consecuencias sobre las decisiones de consumo, sobre las decisiones de inversión. Entonces, como inversionistas queremos entender de mejor manera cómo se están abordando ese análisis de costo y beneficio y al final, digamos, poder incorporarlos al momento de analizar cuáles son las alternativas de inversión que se presentan, donde pueden estar afectando de manera más adversa. Por el contrario, ¿qué tipo de oportunidades se pueden estar abriendo en determinadas reformas que se pueden estar considerando los gobiernos? Entonces, yo diría que como inversionistas no miramos a las reformas como algo en sí mismo negativo, sino que más bien nos abre a hacernos las preguntas. ¿Qué beneficios buscan lograr? ¿Cuáles son los costos que siempre vienen asociados a cualquier proceso de cambio? ¿Y de qué manera eso va a impactar el escenario de alternativas de inversión que se nos presentan? Voy a utilizar una palabra que para el doctor Axel de pronto no es muy coloquial, pero para el doctor Mora, que vive acá, sí la tiene, y es cómo se plataniza un poco eso, doctor Mora, de las reformas a un inversionista que le llega a usted hoy a BlackRock. Al caso colombiano, dice usted. Sí, señor. Mire, Sí, yo creo platanizarlo. Platanicémoslo. Yo creo que el diablo está en los detalles. La reforma fiscal, creo que hay un consenso general de que se necesita. Lo hablaba Axel hace algunos minutos, y el déficit fiscal en el que vive Colombia requiere de un ajuste en las cuentas fiscales que impliquen mayores ingresos. Y al final vamos a ver qué es lo que termina aprobando el Congreso, que requerirá mayores ingresos y cuál es el impacto que tiene esto en el andamiaje productivo del país. Reformas pensionales. De nuevo, la reforma pensional per se no es buena o es mala. Falta ver qué se propone y qué se aprueba. Nos enfrentamos a unos retos enormes en tema pensional, sin duda alguna. El más grande de ellos tiene que ver con la participación del mercado laboral colombiano dentro del mercado pensional, ¿verdad? Hay una muy baja cobertura del sistema pensional colombiano ante el mercado laboral, lo cual se deriva de una gran informalidad del mercado local. Ojalá que esa reforma laboral y esa reforma pensional tengan mucho enfoque en ampliar la cobertura, en lograr alcanzar una mayor participación del pueblo, del público colombiano, y ahí es donde van a estar los detalles, y ahí es donde va a estar el análisis. Toca entender qué es lo que se propone y cuáles son esos trade-offs a los que hace alusión Axel para llegar a conclusiones. Las reformas no son buenas o son malas, el diablo está en los detalles. Sí, y que no haya muchos daños colaterales, porque pues, se puede llevar por delante incluso el mismo mercado de valores si estamos hablando de una reforma pensional. Sin duda alguna.
Y la última pregunta, y esta sí es la más fácil de todas, ya como arrancamos con las fáciles, pues terminemos con las fáciles. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen del giro a la izquierda que está tomando la región, América Latina en general? Pues hoy no lo dice porque pues, está viviendo en Colombia, pero pasó lo mismo en Chile, acaban de pasar elecciones en Brasil y ganó Lula, van a una segunda vuelta un poco más apretada de lo que todo el mundo estaba considerando, pero digamos el giro hacia la izquierda en América Latina, ¿qué significa a los ojos de unos inversionistas, doctor Axel? Bueno, la verdad que yo diría que como inversionista no podemos tener una opinión. La opinión la tienen los votantes que finalmente escogen el tipo de gobiernos que quieren que administren en los próximos años. Entonces, digamos, como inversionista, la verdad que más que tener una opinión o un decir respecto al resultado electoral, más bien tenemos una respuesta al momento de analizar ese digamos, conjunto de oportunidades de inversión que se nos puedan presentar. Habrán reformas, como mencionábamos recién, que traen consigo cambios, a entender cuáles son los beneficios y eventuales daños colaterales de esos beneficios, como mencionaba Carlos, y ahí, digamos, eventualmente llevar ese análisis a nuestra decisión, pero no nos compete opinar lo que los votantes en cada país es, digamos, decisión de ellos, al final de cuentas decidir qué tipo de gobierno quieren que los conduzca. Perfecto, muchas gracias. Doctor Mora, su opinión, por favor. No, completamente alineado. Yo creo que al final son procesos muy idiosincráticos, muy de cada país. Y nosotros al final en Colombia en particular y en la región en general tenemos un compromiso de muy largo plazo que pasa más allá de los gobiernos de turno, un compromiso fuerte con los mercados latinoamericanos, en particular con el colombiano, y eso se evidencia con nuestra participación, por ejemplo, en estos temas de infraestructura. Estas inversiones de infraestructura no son inversiones a 2 o 3 años, son inversiones a 20, 25 años y la evidencia de la conformación de equipos y de la gestión de recursos a tan largo plazo es una muestra evidente del compromiso que tiene BlackRock con nuestros países. Doctor Diego, muchísimas gracias por estar. Doctor Axel, muchísimas gracias. Un placer haber conversado con ustedes. Muy grata conversación y sobre todo muy ilustrativa de lo que está pasando hoy en el mundo. Mil gracias. Gracias, Carlos, por invitarnos. Gracias, Carlos. Hasta una próxima. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.